Entonces dijimos, vamos a Vanessa y vamos a contar, porque si hay algo que pues se puede volver un ejemplo absoluto para mujeres, es lo que están haciendo estas mujeres. Entonces cuando me senté con Idalia le dije, a ver, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué de pronto solo pensamos en hombres? Y de pronto cuando estamos platicando me dice, fíjate que hay una compañera que se sentó a hacer una lista de todas las mujeres desde los años 60, ¿no? Que se le ocurrió que estaban haciendo cómic, que muchas de ellas no firmaban como mujeres, porque pues, si no, no les daban chance de publicar. Y pues yo dije, cuando me va a decir cuántas son en la lista, yo dije 25, 30, ¿no? ¿Ciento qué? 175. 175. Y dices, no es posible, qué vergüenza pensar que hay 175 mujeres publicando y no lo sepamos. Entonces se nos ocurrió traer a varias de estas compañeras que ya deben de estar a punto de llegar. Pero de entrada me gustaría contarles quién es Idalia y por qué la queremos tanto de la Brigada para Leer en Libertad. Hace unos meses, de casualidad, ya nos habían presentado y no nos caía el 20 que ya nos habían presentado. Ya estábamos en un grupo de WhatsApp juntas y no nos caía el 20 que éramos las mismas. Y de pronto, a la hora de… me hablaron por teléfono y me pidieron que diera nombres de escritoras, porque un grupo holandés que quería hacer una residencia con escritoras mexicanas. Y a la hora de pensar dije, ¿con quién? Y dije, déjame ver mi lista, y me salió Idalia. Y entonces pues tenía que hacer un resumen y mandarles un poco cuáles eran estas escritoras que me interesaba que estuvieran en esta residencia internacional de escritoras, ¿no? Y de pronto descubres que Idalia no solo es comiquera, no solo hace, ¿te acuerdas del término que teníamos? ¿Periodismo qué? ¿Cómo dijimos? Periodismo gráfico. Periodismo gráfico. O sea, no solo es que cuente sus historias, sino no me quieren, los micros no me quieren, debo de andar cargada o algo así. No solo te cuenta sus historias, sino cuenta las historias de los demás haciendo periodismo gráfico. Y eso fue una de las cosas que más me encantó. Cómo contarte las historias que nos sabemos todos los días, que vemos en el periódico, que vemos en las noticias, pero de una manera en la que ella, pintando, sobre todo con acuarelas, me va a contar desde mujeres desaparecidas, me va a contar gentrificación inmobiliaria, que es lo que está pasando en algunas colonias y por qué de pronto deciden empezar a revender terrenos y a meter mega edificios en una colonia que toda la vida fue de 2 casas, qué es lo que pasa con los periodistas en México y cómo me cuentan las historias. Y entonces decidí que Idalia era una de esas escritoras que iba a estar en esa residencia. A mí me gustaría, de entrada, que nos contaras un poco cómo empezaste, porque mucha gente no se lanza. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ahí. Pues a ver. Hoy es el día, como el juego de las sillas, pero con micrófono. Y me gustaría un poco que nos… Adelante, les pido por favor un aplauso enorme para Beatrix. Bienvenida. Donde quieras, donde quieras. Esa, no me quieren mucho las bocinas hoy. Creo que son los monitores más bien. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bájale tantito a los monitores a ver si es eso lo que nos está haciendo. Entonces, me gustaría un poco decir cómo empezaste, porque yo veo muchos jóvenes que de pronto se les antojaría empezar a hacer cómic y no tienen idea desde cómo contar, cómo empezar a dibujar, por dónde, cómo empezar a contar historias. Bienvenida, Idalia. Muchas gracias, Marina, y a la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, brevemente, con respecto a lo que decía Marina, que las personas de entrada en México no saben que habemos muchos autores haciendo cómic en México, que no tiene que ser precisamente de superhéroes como Marvel y DC Comics, sino que podemos escribir de situaciones cotidianas, de
de rompimientos amorosos, de corazones rotos o de situaciones como lo que está sucediendo en nuestro país con la crisis forense, con la gentrificación, como ese tipo de situaciones que tienen que ver con lo social y lo político. Y bueno, todos estos autores que hacemos cómic, también las personas no tienen idea de la cantidad de mujeres que habemos haciendo cómic. Ahora, mi amiga y colega Beatrix y yo, que las dos no solamente somos autoras desde hace mucho tiempo, sino que las dos publicamos en una revista que se llama El Chamuco y los Hijos del Averno. Y bueno, hubo una situación en que se invisibilizaba tanto nuestro trabajo como profesionistas en este medio que una colega tuvo que hacer una lista de las 175 mujeres que hacen cómic en México. Me decía Marina que cuál era como la manera de llegar a hacer cómic. De entrada quiero decirles que a mí me costó mucho trabajo, porque en mi familia pensaban que no era buena idea trabajar, más bien que yo de esto no iba a vivir, que la gente no vive de hacer dibujitos. Me decían que, y estoy segura de que no es que mis papás estuvieran en mi contra, sino que ellos esperaban lo mejor para mí, así que me decían que mejor estudiara para ser abogada o administración de empresas, algo que sí me diera dinero, pero... Bueno, pues yo dejé pasar muchísimo tiempo, ya después de haber cumplido 40 años, un día pensé, de verdad no voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer en mi vida, que es dibujar, y dejé todo, así todo lo que yo tenía, un negocio, tenía un marido que tampoco creía que dibujar era buena idea, todo lo dejé y me dediqué por completo, me enfoqué en lo que quería hacer. Fui muy afortunada porque justo el libro que está mostrando Marina ahora, al año de que yo comencé a dibujar, estas imágenes que comencé a hacer, que eran situaciones cotidianas de mujeres cuando se encuentran a solas, y que no quiere decir por eso que están tristes o deprimidas, sino que están en una situación que ellas tienen por elección, que se están cuidando y que están disfrutando de su propia compañía. Estos dibujos se viralizaron por todo el mundo y eso me trajo una propuesta editorial de Editorial Planeta para que se publicara este libro en México, España, Colombia, Ecuador y después en Alemania. Y bueno, me siento muy afortunada porque yo no tenía ni un año de estarme dedicando a esto. Eso fue hace 7 años. Entonces para acá, mi trabajo, pues yo lo tomé, aunque no tenía ninguna experiencia, yo lo tomé como una oportunidad que tenía que aprovechar. Y pues cada situación que fue llegando, pues yo siempre estaba preparada para tomarla. Como hace algunos años que me ofrecieron la oportunidad de publicar por una vez en El Chamuco y los Hijos del Averno, donde las publicaciones tienen que ver más con las situaciones políticas o sociales en nuestro país. Durante ese tiempo también he hecho otros libros como autora, como los que está mostrando ahora Marina. Y bueno, aquí el punto es que antes cuando estábamos acostumbrados a ver esas publicaciones como el libro vaquero, como estos de lágrimas y risas, como Rarotonga, ese tipo de cosas, los que dibujaban eran hombres y dibujaban una mujer que ellos tenían en su mente, la verdad. O sea, ¿cuántas mujeres conocemos que tengan el cuerpo de Rarotonga, por ejemplo, no? Creo que fue muy importante cuando las mujeres comenzamos a escribir y a dibujar nuestras propias historias y comenzamos a dibujar mujeres reales, mujeres que se nos ve la lonjita y que luego te dicen, es que con ese vestido se te ve la lonja, y yo, pues sí, porque tengo lonja, o sea, perdón, ¿no? Y hablar de situaciones normales
incluso tal vez incómodas, como los cólicos o la menstruación, pero que son las situaciones que vivimos las mujeres. Y bueno, cuando yo empiezo a dibujar todo esto, me encasillan un poco, como estaba hablando de mujeres, me encasillan un poco en que yo era una dibujante feminista. Y entonces comienzan a invitarme a proyectos donde, oye, es que mira, queremos hacer este cómic feminista, pero no hay pago. Porque pues tienes que apoyar el movimiento. Y al mismo tiempo a un compañero le estaban diciendo, oye, ¿no quieres dibujar el nuevo cómic de Marvel? Donde te vamos a pagar todo esto. Y me parecía como un poco injusto, ¿no? Porque de alguna manera seguían como, eres mujer, dibujas situaciones feministas. Así que lo que yo tuve que hacer fue empezar a dibujar y a tocar temas que no tuvieran que ver con eso, para que las personas y sobre todo quienes me ofrecían trabajo supieran que yo, aunque fuera mujer, podía tocar temas como los grupos de autodefensa en Chiapas, como las comunidades de indígenas desplazados en la Sierra Tarahumara, como la crisis forense en México, como las madres buscadoras, que como las autoridades no tienen recursos para buscar a todas las personas desaparecidas, ellas con sus propios medios, con su dinero y con la manera en la que han aprendido a sobrevivir, son las que encuentran todos los restos de esas personas desaparecidas. Y aún así, cuando estos restos llegan al forense, no tienen ni la cantidad de personas ni la tecnología para terminar, para cerrar eso, y de todos modos quedan todos esos casos abiertos. Bueno, no, hasta aquí voy a contarlo por el momento, pero es un poco para que sepan las mujeres, lo que estábamos haciendo las mujeres que dibujamos cómic en México. Muchísimas gracias, Idalia. Si alguien por ahí de la brigada, Lalo, Rosita, ¿me oyes? ¿Me puedes traer sí, atriles, ¿no? Varios para que puedan poner todos sus libros aquí, para que tengan una idea de toda la obra que hay? Porque, como vieron, no se trata, esta idea de que solo hay temas de mujeres, ¿no? Allá que a poco le dicen eso a un pintor que pinta abstracto, o pinta un desnudo, o pinta la casa con pintura cómics, ¿no? ¿En qué momento solo hay temas de, ¿no? Si tienes habilidad para dibujar, tienes habilidad para contar, tienes habilidad para contar lo que sea, ¿no? Me gustaría saber, Beatrix, ¿cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, yo de aquí soy y lo mío es hacer monitos? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y a la Brigada para Leer en Libertad. Gracias a ti, y Dalia también, por la invitación. Y bueno, pues comparto muchas de las cosas que ha dicho Idalia. Creo que nos ha tocado pues enfrentarnos, ¿no? No solo a una sociedad donde pues hay muchos, había hasta hace poco, afortunadamente ya no tanto, pues también como campos, ¿no? Que eran para hombres, para mujeres, profesiones para hombres, para mujeres. Bueno, yo como empecé, pues hace muchos años allá en Puebla. Yo soy de la Ciudad de México, pero crecí en Puebla. Allá viví como 25 años, 27 años, ya no me acuerdo. El caso es que, bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar. Ya saben, ¿no? Más bien desde niña nunca lo dejé de hacer. Y pues también siempre me han gustado las historias, ¿no? Mi primer tira cómica la publicaron en un periódico de allá de Puebla, que se llama Síntesis, y es una tira que publicaron por ahí del 2004, un personaje que yo tenía en esa época que se llamaba Isadora, que eran eran cómics humorísticos, ¿no? Era una chava que, bueno, era así medio dark, y sus historietas pues era burlarse un poco como de esa cultura, ¿no? Yo en esa época pues también era un poco gótica, y bueno, pues ahí como que me pitorreaba un poco de las cosas que pues me parecían pitorreables, digamos, ¿no? Y pues yo empecé haciendo esas caricaturas. Por fortuna sí me las publicaban allá en Puebla. Luego ya
pues ya después me articulé. Bueno, cabe decir que, bueno, ahí sí esta ya es como una historia ya vieja, porque yo empecé a hacer cómic en un verano cuando yo tenía como 18 años. O sea, eso ya tiene un chorro de tiempo. Por azares del destino me encontré con un grupo de hombres, finalmente yo era la única mujer ahí, pero bueno, que eran unos pues, amigos, que a la fecha seguimos siendo amigos, por cierto, y que eran dibujantes, ¿no? Dibujantes de cómic, pero pues onda Marvel, así, ¿no? O sea, todos ellos, la verdad es que dibujaban bien padre. Uno hacía la figura humana bien chida acá, pero igual, ¿no? O sea, era con la mujer acá toda voluptuosa y así luchando contra los malvados con los tacones de este pelo, ¿no? Y acá, o sea, no se le movía un cabello, ¿no? O sea, derrotaba ahí al monstruo, pero ella seguía así glamorosa, intocable, ¿no? Ante todo. Y yo veía todo eso, ¿no? Y bueno, pues yo estaba ahí como agregada cultural. En ese grupo eran como 8 hombres y yo, ¿no? Entonces, como yo era la que dibujaba feo, porque pues era mujer y no dibujaba a las mujeres voluptuosas, pues a mí me ponían a escribir los guiones. Pero pues ni eso tampoco les gustaba porque pues decían que eran muy violentos mis guiones. Entonces, así como que de repente, cuando uno no encaja con esas expectativas del género, es cuando uno es rara, cuando, sobre todo, por ejemplo, allá en Puebla, que es un lugar un poquito conservador, así nada más poquito, ¿no? O sea, ahí te ven tantito raro y inmediatamente todo el mundo te señala, ¿no? Y así creces. Entonces digo, pues también te tienes que volver un poco cínica, como para decir, pues me vale madres, o sea, yo voy a hacer lo que se me hinche la gana, y pues al que le guste que bien, y al que no también. Entonces, bueno, así yo me fui moviendo. Primero empecé con ese grupo de comiqueros, que les digo, la fecha seguimos siendo amigos, y la verdad había unos chavos que dibujaban increíble. O sea, tengo un amigo que dibuja manga, y puta, su dibujo está padrísimo, ¿no? Pero a mí me hacían así como feito, ¿no? Porque no, es que tú no dibujas pues como Marvel Comics, ¿no? O sea, yo dibujaba como Beatriz. Dices, pues soy Beatriz, yo dibujo como Beatriz porque no puedo dibujar de otra manera, ¿no? Bueno, pues así como que les digo, volviéndome un poco cínica cada vez más, pues vas avanzando en el camino, ¿no? Y pues yo creo que a veces es importante no hacer caso a las opiniones, ¿no? Como que si uno tiene un objetivo o unas ganas de hacer algo, pues hay que hacerle caso a eso. Porque pues yo siempre he creído desde hace muchísimos años que va a haber la gente que te apoye y que te aplauda y que diga que eres lo máximo, y por el otro lado va a estar la gente que diga que eres una basura, que tu trabajo apesta, que no sabes dibujar. O sea, lo que yo he optado a estas alturas del partido es no hacerle caso a nadie. O sea, le voy a hacer caso a mi criterio, ¿no? Entonces, pues así me he conducido a lo largo de mi vida. Pasan los años, de todo ese grupo que éramos de comiqueros, pues a la fecha la única que se dedica a esto soy yo, ¿no? Y así, o sea, al final del día, pues yo estoy aquí hablándoles a ustedes, ¿no? Sobre un trabajo que yo no pensé que me fuera a terminar dedicando realmente a esto, porque es lo mismo, ¿no? Que decía Idalia, ay, no te vas a morir de hambre, o sea, es que las mujeres no pueden hacer esto, es que tú no dibujas así o asado, es que tus historias son violentas, imagínense. O sea, pues yo no sé si esperaban que yo escribiera historias de amor. A mí me gusta el terror, ¿no? Y pues también por eso hago cómic político y hago cómic periodístico, porque bueno, como que encontré que también ahí estaban como los monstruos de la vida real, ¿no? ¿Para qué me meto en la ficción si la no ficción supera todo, ¿no? Entonces un poco así ha sido mi carrera. Sí empecé desde hace mucho, pero digamos que a tomármelo ya en serio, pues a lo mejor fue cuando empecé a publicar en El Chamuco. Que, bueno, un poquito antes, yo ya estaba en Puebla con un grupo como de periodistas y ya estábamos haciendo, a mí siempre me ha gustado el periodismo, bueno, no siempre, pero desde hace muchos años me ha gustado el periodismo en cómic. Entonces yo ya llevo haciendo eso como desde el 2016 más o menos, ¿no? Ya para el 2017 yo entro a la revista y pues la verdad yo agradezco mucho porque también ha sido una motivación y ha sido como el deadline. Sabes que cada mes tienes que entregar. Entonces se vuelve como el ejercicio de hacerlo.
yo ahorita, por ejemplo, veo lo que publicaba, lo que empecé publicando y pues ya hasta penita de repente me da, ¿no? Ahorita la verdad creo que sí he mejorado bastante ya le agarré la onda después de 6, 7 años de hacerlo cada mes, ¿no? Y bueno, o sea, hoy a mis 46 años de edad, pues por fin puedo decir que sí, esto, pues ya por fin veo la luz, ¿no? Yo estudié diseño gráfico, me gusta el diseño gráfico, me gusta mucho. He vivido o sea, lo que me ha dado de comer toda mi vida es el diseño gráfico, pero desde hace 20 años yo siempre he tenido mi profesión que me da de comer, que es el diseño editorial. Yo me he dedicado mucho a hacer libros, a diseñar libros de otras personas, a diseñar libros para instituciones, para libros académicos, libros de todo tipo. Me gusta mucho y bueno, no, vaya, es como un área que me ha gustado y me ha dado de comer, ¿no? Pero por el otro lado siempre le he dobleteado, o sea, porque he tenido mi trabajo godines, ¿no? Mis 8 horas, voy, bueno, ahorita ya no tanto, pero salía de mi jornada laboral, llegaba a mi casa y venía la otra jornada, ¿no? Que era ya hacer arte. De por sí, ustedes saben que México es un país un poco complicado vivir del arte. Como que a veces están estas ideas, a veces un poco engañosas, de que, ay, los artistas son bien huevones, son bien flojos. Yo les puedo decir que trabajamos a veces el doble o el triple, porque además no solo haces el cómic, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos libros que ustedes ven aquí, no crean que, o sea, uno escribe, dibuja, edita, diseña, todavía vas y buscas quién te da la lana para poder imprimir. Y ya que por fin lo encontraste, vienes, presentas y haces todo. Oye, por ejemplo, y vamos y ponemos nuestros puestos y vendemos. O sea, el autor aquí en México hace todo. Y eso es algo que a veces se nos va de la perspectiva, porque países como Estados Unidos, como Japón, que tienen una industria del cómic, para hacer un cómic hay como 10 personas involucradas. Aquí en México el autor hace todo, ¿no? Entonces, bueno, y vendemos tamales los domingos y todavía, bueno, hacemos así. Y digo, no lo digo en un son de queja, simplemente me da risa ya, ¿no? Les digo que yo cada vez soy más cínica y creo que eso me ha ayudado, ¿no? Un poco a llevar la vida, y ya me río de muchas cosas, ¿no? O sea, al final del día, para mí, sí es una satisfacción poder estar aquí hablando de esto con ustedes, después del 2004, que fue como mi primera incursión, digamos, ya en el mundo del cómic, y bueno, más o menos échenle cuentas, ¿no? Y bueno, no sé, pues paso el micrófono porque también ya estoy aquí acaparando. Y pues sabemos varias personas aquí. Muchísimas gracias, un aplauso a Beatrix. Bienvenida, Berenice, bienvenida a esta feria de la Brigada para Leer en Libertad. ¿Cómo te lanzaste tú? Porque estoy viendo que aquí el chiste es 1, 2, 3, ni la pienso, me voy a poner a hacer cómic. Cuéntanos un poco tu historia y cómo te lanzaste. Okay. Pues yo empecé en la revista en 2017 también. Aunque ya publicar regularmente, yo creo que tiene como 2, 3 años. Y igual siempre me gustó dibujar. Creo que más bien mi camino fue diferente. Siempre me gustó el periodismo, pero nunca dejé de dibujar. Desde niña siempre me llamó la atención, me la pasaba escribiendo, dibujando en libretas. Y llegó el punto en el que conocí a la revista, conocí lo que hacían. Y al principio no había tanto espacio para lo que hacemos, que es periodismo dibujado. Pero poco a poco se fue abriendo el espacio en la revista, porque cada vez hay menos caricaturistas políticos, y lo pueden ver en las hojas del Chamuco. Pero eso no estuvo tan mal, porque le permitió a toda una nueva generación de autores, como Idalia, como Beatrix, Augusto Mora, Chelo y más compañeros que están con nosotros en la revista, colocar su trabajo, que no hay espacios en México realmente para poner lo que es el periodismo dibujado. Y entonces, pues vi que había ese hueco. Estaba ahí, yo en realidad me acerqué por otras razones a la revista, yo les llevaba las redes y así. Y luego de eso empecé a publicar como de temas que me importaban, ¿no? Creo que por ahí una de mis primeras colaboraciones en la revista fue sobre la COFEPRIS, y hay unos negocios de Fox que estaba tratando de legalizar la marihuana. Luego de eso hice algo sobre embarazos infantiles en México. Y luego de eso me di cuenta que, aunque yo dibujo también, no me daba tiempo de dibujar.
Y aparte a veces el trabajo de ser autora sola, como lo mencionaba Beatrix, es muy pesado. Tienes que hacer todo, desde pensar el tema, bueno, antes de eso ver las noticias, pensar el tema, elegir, trabajarlo, ver sí que no. Luego de eso decidir cómo lo vas a, qué quieres decir, cómo lo vas a decir, cuántas páginas tienes para decirlo, cómo lo vas a diseñar. Y luego ya hacer literal talacha, sentarte a dibujar y escribir. Entonces yo me di cuenta que no me daba tiempo de hacer todo y afortunadamente conocí a un amigo que también está en la revista, que anda por allá, Livo, el gritón de la presentación. Y entonces, él también está en la revista y entonces yo, por ejemplo, lo que agarré fue trabajar en dupla con él porque también me sirve para rebotar ideas, ¿no? Entonces, de pronto hay un tema que yo no sé exactamente cómo bajarlo, así como, bueno, está este tema de, no sé, el problema de la movilidad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Están atropellando a gente en las bicis, pero no sé qué, me llama la atención, pero no sé qué decir exactamente. Y entonces trabajar en dupla con Livo me ayuda mucho a mí a eso, a bajar los temas, los discutimos y llegamos a un punto en el que yo me dedico más a la parte escrita, ¿no? Y él se dedica a la parte gráfica, pero en realidad no es que yo no haga dibujo, ¿no? También hago dibujo, hago ilustración, pero el trabajo que hago con Livo es, ¿cómo decirlo? Pues eres la guionista, que es gran trabajo. Sí, que fíjate que es extraño, porque no es que la gente pensaría, claro, tú escribes, haces un texto y él lo ilustra, y no es así, ¿no? O sea, como que lo que hacemos es que estamos platique y platique y platique el tema durante días, nos sentamos y estamos así como, ¿qué te llama la atención a ti de esto? ¿Y por dónde tú lo abordarías? ¿Y yo por dónde? Oye, pero fíjate que acaba de salir esta nueva noticia sobre el tema, ¿cómo la vamos a incorporar en el texto? Porque también eso es algo que hay que pensar, la vigencia de los trabajos. Nosotros, por ejemplo, lo que ustedes ven en la revista publicado cada mes, en realidad se tiene que preparar casi un mes antes. Y nosotros lo estamos entregando a la revista porque lleva todo un proceso de corrección de estilo, de imprenta, tienen que juntarlo, imprimirlo, luego distribuirlo. Entonces, eso nosotros lo entregamos realmente casi una semana antes y lo empezamos a trabajar, o los autores lo empiezan a trabajar, pues sí, a veces más de un mes antes, ¿no? Son temas que traen guardados y que van desarrollando, que son entrevistas a veces. Y entonces, lo que hago con Livo es eso, nos sentamos, platicamos el tema y luego yo me voy y me pongo a escribir y él se va y empieza a dibujar. Pero nunca decimos, tú vas a escribir esto y tú vas a dibujar una bici y vas a dibujar un carrito. No, cada quien, conforme lo que platicamos, si estamos de acuerdo, dibuja lo que cree que es necesario o escribe en mi caso. Y al final lo que hacemos ya es juntarnos un día, a ver, tú qué tienes escrito, yo qué tengo dibujado y más o menos cómo podríamos acomodarlo en las páginas que tenemos. Entonces, pues sí, digamos que es una especie de guionista, pero en realidad no, la dupla funciona más, no está tan dividido el trabajo, ¿no? Y, ¿qué más? Pues sí es muy pesado escribir también y dibujar en su caso, pero... Que a ver, cada vez que oigo a algunas de estas tres mujeres decir es muy pesado, lo que ustedes no se dan cuenta es que están enfrente de tres empresarias, porque al final de cuentas, no solo es que seas comiquera, escritora, editora, distribuidora, ¿no? O sea, al final de cuentas son empresarias, ¿sí? Tienen una empresa completa en sus manos para hacer que a ustedes les llegue su producto, que es el cómic, ¿no? Y además tienes que pensar en cómo vas a contar esa historia en 10 cuadritos, si es una viñeta, ¿no? O en 5 cuadritos, si es una viñeta, o cómo la vas a contar solo en 5 páginas y qué dejo fuera, qué no dejo fuera, cómo se cuenta de la mejor manera, ¿no? Yo que soy una mega fanática del cómic y las novelas gráficas y demás, no hay cosa que me desespere más con esta idea de que el texto te explique lo que estás viendo en la imagen, ¿no? Y dices, no, el chiste es que se complemente, pero necesito que los dos me den la información y que esa información vaya avanzando en la historia. ¿Qué tanto les cuesta, y es una pregunta, qué tanto les cuesta editar su trabajo? Porque yo, siendo hija de escritor, yo sé lo que significa el copia, quita, esas 3 páginas ya no sirven, hay que reescribirlas, voy y las dejo en un cajón y me espero 2 meses y vuelvo a agarrar la novela. Aquí no hay chance, aquí es 1, 2, 3 y era para mañana.
¿Cómo se enfrenta a uno al papel de editar desde el cómic? Híjole. Sí, pues yo creo que al final del día más bien uno también va aprendiendo en el transcurso, pero efectivamente yo creo que un problema al que nos enfrentamos muy continuamente es que hay un tema, ¿no? No sé, las madres buscadoras, por poner un ejemplo, te puedes investigar y hay un mar infinito de información. Entonces, de alguna manera nosotras lo que hacemos es ser una especie de catalizadoras, ¿no? Ahí es donde empieza esta parte como de la edición, seleccionar qué sí voy a incluir y qué no. Ya desde ahí, o sea, al final del día sí estamos un poco limitadas de espacio, porque son, normalmente nuestras colaboraciones son de 2, 3, hasta 4 páginas a lo mucho, ¿no? Y a veces son temas, yo por ejemplo ahorita estoy haciendo pues una serie de artículos sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. Entonces ya saqué la parte 1, ahorita estoy haciendo la parte 2. Híjole, sí, y a lo mejor hay una parte 3, ¿no? Pero porque el tema es tan extenso que de otra manera no lo lograría. Entonces, más bien es un poco como, yo lo que pienso mucho es en el público. O sea, ¿cómo puedo dar esta idea de una manera como muy clara y que cómo transformar toda esa bola de información compleja en datos simples? Ese es para mí el gran reto de la edición y de la creación de un cómic periodístico. Pues igual que Beatrix, yo normalmente elijo los temas cuando son situaciones que cuando leo o escucho me causan frustración. Sobre todo pues porque vivimos en un país donde reina la impunidad y cuando veo, me entero de situaciones, perdón, voy a tomar un trago. Cuando me entero de situaciones que me causan mucha frustración es cuando elijo tocar esos temas. Es importante contarles esto porque a veces cuando tal vez quien haya visto esta revista o cuando alguien ve un cómic, pues no tiene idea de la cantidad de trabajo que hay detrás, porque tenemos que elegir el tema, como decía Berenice, tenemos que hacer entrevistas, investigar en fuentes, pues porque tenemos que la información que les llegue a ustedes, pues tiene que ser verídica y tenemos que respaldar eso. Quisiera contarles que una vez fui a una universidad y les hablaba acerca de esto y una estudiante me alzó la mano y me dice, ¿y no te gustaría hacer un trabajo que fuera más interesante? Y me dio como un poco de risa porque justo una semana antes yo había hecho un cómic acerca de las ciudades fantasma que cada vez hay más en el interior de la República. Un ejemplo, el lugar donde vivía el hijo del Chapo y que pues para capturarlo hubo muchas bajas de parte del narco, pero también de civiles, de todas las personas que vivían en esa comunidad. Y lo que termina sucediendo es que estas personas se van de esos lugares, pues porque ya no tienen, pues no hay protección ni seguridad para ellos y es cada vez mayor la cantidad de poblaciones fantasma que hay en México. Cuando estaba haciendo la investigación y estaba entrando cada vez, encontraba más información, hasta que hubo un punto en que llegué a unas páginas donde venían fotografías de víctimas de tortura del narco. No sé cómo llegué a eso y la verdad cuando yo lo vi me sentí muy mal, me dio miedo. Yo dije, si a los periodistas no los protegen, nosotras que hacemos dibujitos, ¿qué voy a esperar, no? Y paré de buscar y lo pensé para hablarle a nuestro jefe y le llamé, pero yo me sentía tan mal que siento que no le dije las cosas como tenían que ser. Le dije, estoy haciendo la investigación de los pueblos fantasma. Yo le hablé para decirle, no quiero hacerlo porque me siento mal, tengo miedo, me dio ansiedad. Y le digo, oye, pues es que estoy haciendo la investigación de los pueblos fantasma y me encontré con que hay todas estas poblaciones les llaman la zona del silencio porque pues los
delincuentes, y las mismas autoridades que están coludidas han prohibido que no haya periodismo, que no se sepa lo que está pasando aquí, y por eso hay tantos periodistas asesinados. Y yo de ahí seguía y no quiero hacerlo porque tengo miedo, y me dice, está buenísimo, ese hazlo para el cómic para Francia. Un cómic que teníamos que hacer con una extensión mucho mayor, ¿no? Y bueno, de pronto me quedé callada porque no esperé que, la verdad yo era como, ay, me siento triste. ¿Y cuál? O sea, él me dijo, eso está buenísimo, trabaja sobre eso. Y dije, pues sí lo quiero hacer. Y la verdad es de que terminé entrevistando a José Reveles, que es un periodista que tiene más de 40 años en su oficio y que se ha dedicado justo a estos temas de violencia, y a un fotoperiodista que también me contó acerca de cómo es cubrir en las zonas del silencio. Entonces, bueno, todo esto es solo para decirles que no nada más es qué es lo que hacemos con toda esa información, sino pues que a veces tenemos que tocar temas que no son agradables, que incluso tenemos colegas mujeres que yo les he dicho que si les interesaría, me dicen, no, a mí esos temas están muy feos, no me gusta, ¿no? Pero pues que nosotras, que yo valoro mucho el trabajo que hacen Beatrix y Berenice, pues que no tenemos problema, porque sabemos que son temas que pues de las que ustedes se tienen que enterar. Bueno, pues retomando lo de la edición, algo que nos pasa es justo no querer repetir lo que ya estás viendo. De nada te sirve decir, hay una bicicleta y dibujar la bicicleta. Pierdes espacio, pierdes páginas y la gente se aburre si ve lo mismo que está leyendo. Entonces siempre es como tratar de darle la vuelta. Y en esto de los temas sí es desgastante porque hace unas semanas en el aniversario de la revista nos hacían una pregunta que era ¿cómo eligen los temas, ¿no? que ustedes trabajan? Y creo que casi todas lo que respondimos fue, uno pensaría que es, lo que me gusta, ¿no? Temas felices, lo que decía Beatrix, que pensarían que por ser mujer hablas de amor y de cosas bonitas y todo es rosa, y en realidad no, todas coincidimos, al menos éramos cinco, ¿no? Las 5 que estábamos en la mesa coincidimos en que elegíamos los temas por indignación, ¿no? O sea, había un tema que nos llamaba la atención porque había algo que no debe de ser así, que había algo que estaba mal, ¿no? Y que entonces por eso es necesario usar los espacios que tenemos para algo más allá de lo bonito. Digo, está padre recordar que en el mundo hay cosas chidas y que hay gente buena, pero también hay que denunciar lo que está mal. Entonces por eso creo que todas coincidimos en que usamos estos espacios para hablar, como decía Beatrix, ¿no? Feminicidio, hablar de la violencia del narcotráfico, hablar de corrupción también, o incluso temas más ligeros, ¿no? Como lo que decía hace rato de la movilidad o cuestiones de por qué las rentas son tan caras, no debería de ser así. Entonces, sí, escoger los temas es muy fuerte porque lleva también un impacto emocional que no solamente le pasa a las autoras mujeres, en realidad eso creo que le pasa a todos, y no solamente a los que dibujamos, sino a los que en general se dedican al periodismo. De hecho, hay muchos periodistas que requieren, pues sí, literal, atención psicológica, porque estarte enfrentando diario a estos temas no está bien, no es bonito, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo. Y entonces nosotras tenemos un espacio y creo que la responsabilidad es usarlo para eso, para denunciar. Ahorita que... No, bueno, solo acotando esto de los temas, yo por ejemplo hago mucho cómic sobre feminicidio. O sea, honestamente no crean que es agradable. O sea, no, yo preferiría estar dibujando las aventuras de mi gatita, ¿no? Están más chidas. Y justamente, igual, apenas hicimos, un cómic largo. Me basé en un libro que se llama La Fosa de Agua, que habla sobre feminismo. Exactamente. De hecho, justamente ella también es un ejemplo de una periodista que estuvo cubriendo estos temas que de verdad, o sea, las tripas casi se te salen, ¿no? Del impacto que pueden tener. Ella dice que ahorita pues ya no quiere saber del tema durante un rato porque sí quedó pues afectada, ¿no? Emocionalmente. Y pues efectivamente yo cuando leo el libro, o sea, yo agarré de ahí un caso que lo llevé al cómic y de repente llegas a la parte donde hablan de lo que le hicieron al cuerpo de la niña, porque era una niña de 14 años. Dices, ¿y esto cómo lo expreso?
porque obviamente no, tampoco quiero reproducir esa violencia, ¿no? O sea, en primer lugar, por respeto a la familia, a la víctima y a la víctima y al público y a todo. Sin embargo, es un tema que se tiene que tocar. Entonces, también ahí vienen los retos como artistas de decir, o sea, aquí me están dando un nivel de violencia así que yo creo que ni en la película más gore del planeta, ¿no? Y esto, ¿cómo lo traslado al lenguaje del cómic sin que sea ofensivo, sin que revictimice? O sea, sí hay como una presión también ahí por el lado de pues, trasladar todos estos temas al cómic. Y yo les puedo decir que no es nada fácil y de que muchas veces uno acaba con ganas de llorar, ¿no? Y bueno, al final del día lo importante, como dice Bere, pues es la responsabilidad que tenemos de, bueno, ya tenemos un espacio, qué chingón, pero también hay una responsabilidad ahí, ¿no? Y creo que no hay que perder eso de vista. Hace muchos años, algunos de los que están aquí, los más veteranos, se acordarán de una caricatura que salía en el Universal, de un gatito que se llama el gato oculto, un gatito que dibujaba mi abuelo. Y hay un gato oculto que me gusta mucho que dice: la censura es el pequeño judicial que todos llevamos dentro. Y yo pensaba en qué tanto se han visto afectadas por la censura, o sea, las dos grandes palabras que más escuchas alrededor del periodismo, la censura y la autocensura, ¿no? O sea, qué tanto de pronto dices, no lo voy a contar, ¿no? Y yo solo, no me lo está diciendo nadie, ¿no? Pero ya sí no lo voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco que me contaran cómo ha sido para ustedes o en qué caso de pronto han dicho dos pasitos para atrás, o en qué caso de pronto algún editor, la editora les ha dicho, por ahí no vas, compadre, va de regreso, ¿no? Y te echen para atrás algún cartón. Bueno, yo creo que es un buen tema, una buena pregunta, sobre todo el tema de la autocensura. Es delicado porque también con todo, y bueno, voy a decir esto, o sea, también con tanta corrección política, creo que a mí sí me conflictúa muchas veces, ¿no? O sea, porque a lo mejor puedo decir algo y no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? O sea, también yo me estoy autocensurando. Ese es un tema que se tiene que discutir ampliamente. Y la autocensura, no, digo, a mí, o sea, como ya vivir censura en un medio, la verdad, o sea, me ha tocado más como en exposiciones allá en Puebla y cosas así, no tanto como en los medios donde he publicado, sino más como en expos, de que quitaron una obra, cuando fue Mario Marín allá en Puebla, que pues yo hice el cover precioso, pues yo estaba haciendo ahí unos carteles, pues sí, ¿no? O sea, de Jekyll y Mr. Hyde, y lo ponía con el Camel Nassif y así, y pues me invitaron a exponer esa obra, ¿no? O sea, era una serie, pues esa no me dejaron poner. Yo la verdad en ese momento dije, triunfé, porque qué bueno, que pues es la idea, ¿no? De hacer caricatura, pues molestarlos. Pero ahora creo que esto de la autocensura es un tema que se tiene que hablar y que debatir, porque hasta qué punto como autores, o sea, también tenemos estas libertades, pero también hay una sociedad que está como, oye, ya no puedes decir gorda porque es ofensivo. Pero voy a hacer un cómic que habla de gordura. Entonces, ¿cómo puedo hablar de algo sin mencionarlo? Entonces, es un tema que yo creo que da para una mesa de discusión mucho más amplia. Bueno, yo creo que he sido muy afortunada porque yo trabajo también para el periódico El País, para El País México, para El País Colombia, que es un medio español. Ellos dicen que es el medio en idioma español más importante. Ellos dicen, no lo sé. Pero yo creo que he sido muy afortunada porque nunca he tenido como una censura. Ahí no hago yo cómic periodismo, sino que ellos me envían el artículo que se va a publicar, que normalmente lo último que hice fue de esta población Camargo, no recuerdo si fue en Juárez o en Tamaulipas, que la policía de la población asesinó a todos los que iban en una camioneta, que eran migrantes, querían cruzar, y ellos los comienzan a seguir, los rafaguean y luego los queman vivos.
esas son o sea, también me encantaría que el periódico El País me dijera, haz esta ilustración de la nueva tendencia en moda, ¿no? Entonces, hacer estas ilustraciones, nunca yo he tenido como, eso no lo podemos publicar. Claro, yo no soy periodista, pero he aprendido un poco acerca del rigor periodístico, y entre eso es, como decía Beatrix, no revictimizar y proteger de alguna manera a las víctimas, ¿no? Entonces, todo lo que yo he dibujado para ilustrar esas situaciones que son difíciles, siempre me lo han aceptado. Nunca he dibujado un muerto, ni alguien ahí tirado quemado. O sea, yo uso mucho las metáforas para representar esa información. Y lo mismo trabajando para El Chamuco, habrá gente que, bueno, no va a faltar gente que me diga que hay una tendencia política, pero de verdad yo he hecho cómics. Ahora recuerdo uno que se llamaba Defender al Candidato, que fue cuando Félix Salgado Macedonio se postuló como gobernador para Guerrero, y entonces yo hice una investigación porque el partido lo estaba defendiendo a capa y espada ante acusaciones de acoso, de violación, de malversación de fondos, bueno, de haber traído al narco, etcétera, y lo publicaron, aun cuando yo puse ahí al presidente poniendo una expresión como de ay, qué hueva, o al rato. O sea, no he tenido yo afortunadamente como una línea editorial para seguir. Me han publicado todo lo que he mandado, y refiriéndose a la autocensura, pues más bien como eso que les comentaba ahorita acerca de la zona del silencio. O sea, que es un ejemplo que me dio miedo tocar el tema, que no me gusta todo lo que voy descubriendo, y que me di cuenta que los periodistas, los verdaderos periodistas en México, o sea, imagínense nada más que México es uno de los países donde los periodistas, pues es como de los trabajos más peligrosos en el mundo. O sea, es la misma cantidad de periodistas asesinados que en países que están en guerra, como Irak, por ejemplo. Entonces, yo a partir de todo esto que descubrí, de las alianzas que tienen que hacer ellos para protegerse, de cómo de alguna manera tienen que estar traficando con la información, porque aunque estén amenazados de muerte, ellos siguen informando. Mis respetos de verdad para las personas que en México se dedican a esto. Como decía Idalia, de la censura, pues al menos en la revista, en El Chamuco, es cierto, creo que nunca hemos tenido un tema que nos digan ese no, eso no. Sí, cuando hemos propuesto algunos temas o alguna postura un poco polémica, sí nos piden que la sostengas con información, ¿no? O sea, ahorita que estás haciendo el trabajo que tú publicaste, Libu y yo también hicimos, creo que el año pasado, la del militar. Aunque al militar lo vistas de Guardia Nacional, militar se queda, ¿no? Que habían asesinado a un chavito en Guanajuato, porque son personas que siguen teniendo la misma instrucción militar y realmente no se les capacita en derechos humanos, ¿no? Pero bueno, ese era el tema. El punto es que cuando propusimos el tema, lo único que nos dijeron fue como, pues sí, preséntenlo, ármenlo bien, ¿no? Y en qué lo sustentan. Y salió tan bien que en realidad hasta esa vez lo publicamos en versión podcast, ¿no? Hicimos una versión ahí para escucharse y todo. Y creo que ese es como el límite que tenemos en la revista. De pronto cuando, no sé, mencionas alguna imprecisión, si te dicen, oye, a ver este dato, ¿de dónde lo sacaste? Menciónalo, ¿no? Desarróllalo un poquito más, o esta parte no se entiende. Pero que te digan que de facto un tema no nos ha sucedido. ¿Y cuál era el otro? Ah, lo de La autocensura. ¿Qué tanto tú? Te autocensuras. Pues no tanto en realidad, o sea, ahí lo que pensamos es más como en la vigencia del tema y la importancia. De pronto también pasa que ya tienes un tema trabajado, ya lo estás empezando a hacer y de pronto pasa una noticia que dices no puedo dejarla pasar, tengo que hacerlo de esto, y entonces cambias todo, y creo que va más por ese lado, ¿no? Como qué me importa más y qué es más importante o qué le puede interesar más a la gente. Porque de pronto también uno trae temas ahí guardados que pues no, o sea, dices, sí, está muy bueno y todo, pero comparado con estas otras opciones que tengo, la verdad no va a pegar. Eso por un lado. Y lo de los periodistas, de estar en riesgo y todo esto, creo que también es importante por eso como crear cierto equipo o comunidad en tus lugares de trabajo en la medida de lo posible,
Y creo que es algo que al menos en el Chamuco hemos intentado hacer en estos últimos 1 año o 2 años, ¿no? Que la nueva generación de colaboradores se conozca, que no solamente sea alguien que dices, publica conmigo en la revista y lo veo de vez en cuando y lo saludo y ya, sino que realmente sepamos qué hacemos, quiénes somos, ¿no? Y sentir como esta red, creo que esa es la solución ante la violencia y los riesgos que se viven afuera al ejercer periodismo en cualquiera de sus formas, ya sea dibujado o escrito o lo que hagas. Creo que la solución es crear redes, ¿no? Y entonces, afortunadamente no hemos tenido que usar ninguna de esas redes en ese sentido de inseguridad aquí, pero se han creado cosas bonitas como por ejemplo colaborativas, ¿no? O sea, por ejemplo, Idalia se fue a Colombia con Augusto con una publicación que hicieron juntos de sus colaboraciones en la revista. Y hemos seguido tejiendo así, ¿no? Incluso cosas comerciales de, oye, tú tienes este libro, vas a ir a tal feria, porque justo en el tema de la autopublicación y autopublicidad y autovenderse, también tienes que tirar paros. Y creo que eso es algo que se puede hacer muy bien cuando creas redes y cuando empiezas a conectar con más gente, en este caso los colegas de la revista. De regalo, libros de regalo. Para cerrar esta mesa, les quiero contar una anécdota y una proposición indecorosa. Van juntas, ¿ok? La anécdota es la siguiente. Resulta que estábamos de pronto, hay un grupo de jóvenes, esto le estoy hablando como de las elecciones, no 18, sino las anteriores. Hay un grupo de jóvenes que está haciendo una chamba sobre defensa del petróleo en Santa María la Ribera. Del comité eran 29 y creo que en el evento eran 30. O sea, un güey que iba pasando y que se quedó a ver quiénes eran los 30 babosos que estaban arriba del kiosco con unos cartelitos, ¿no? No habían convocado a nadie, un desastre brutal, ¿no? Y en ese momento aparece una manifestación de otakus. Entonces, 3,000 chavos vestidos de otakus, que yo decía, ¿de qué es esto? ¿No? Con pancartas y disfraces y la madre, yo decía, no entiendo ni madre qué está pasando, ¿no? Y estos que defendían, ¿no? Los chavos que intentaban defender el petróleo, pues eran 30 y nomás no lograron jalar a uno, ¿no? Y entonces yo llegué súper decepcionada diciendo, algo estamos haciendo perfectamente mal, ¿no? ¿Cómo es posible que no le lleguemos a estos chavos y no les hablemos a estos chavos? Bueno, esta historia que les estoy contando se la cuento a un compañero nuestro que andaba por aquí en las ferias y un amigo suyo fotógrafo. Y entonces les digo, imagínense qué chido que pudiéramos hacer un cómic en donde, pues no sé, hubiera un superhéroe, ¿no? Pues que le partiera el hocico a Peña, ¿no? Eso fue todo lo que dije. Les juro que yo no dije nada más, ¿ok? A los 8 días me habla este cuate y me dice, ya está. Y yo, ¿ya está qué? Me dice, el cómic de donde le partimos la madre a Peña. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿De qué me hablan? Y me dice, es que se lo conté a mis amigos y la verdad todos me dijeron, es que siempre quisimos hacer un cómic así, pero nadie nos lo iba a publicar. Y entonces le dije, ¿cómo que ya lo tienes? Y me dijo, sí, es más, como tenemos un amigo que sabe formar, ya hasta lo formamos, nada más hay que imprimirlo. Y entonces acto seguido llegó con el cómic hecho. Y entonces dijimos, no podemos perder esta oportunidad. Entonces la Brigada para la Libertad, que edita libros, fuimos con la Fundación Rosa Luxemburgo, les propusimos el tema y dijeron, órale, le entramos, y a los 15 días teníamos cómic, ¿no? Entonces, como les digo, era anécdota con proposición indecorosa. No hay nada que nos encantaría más a la Brigada para la Libertad que hacer un cómic de mujeres comiqueras en México, ¿no? Para distribuir ampliamente, así que si le entran, ¿no? Una antología o algo así chido. Entonces, si le entran, nosotros felices. Le entramos, ¿cómo no? ¿Sí? Pues hecho. Entonces, bueno, pues vamos a buscar material, vamos a armar algo, porque creemos que es súper importante que los conozcan. Y si estoy bien, vi por ahí a José, ya terminamos. De los 2 títulos, los regalos que les vamos a dar a ellas. Okay. Y tenemos libros a la venta. Tenemos libros a la venta de Beatrix, tenemos libros a la venta de Idalia y van a estar en esa mesa. Como les digo, no solo son autoras y empresarias, y si lo logramos, de eso comen. Así que les agradeceré si pueden comprar sus libros y además van a estar firmando en esa mesa. ¿Algunas palabras para cerrar? Pues otra cosa es que también
Digo, si no pueden comprar el libro, que estaría increíble, o comprar algo físico. También, pues seguir el trabajo de cada una en sus redes, que de pronto uno pensaría que es una tontería el te doy un like, te comparto o algo así, pero de verdad es muy importante para las autoras, para todos en general, quienes intentan colocar su trabajo y mostrarse, porque de pronto hay chambas incluso que, ¿qué crees? Que estamos buscando a alguien con tu perfil, pero que tenga tantos seguidores, te faltan 1000 seguidores, no te podemos dar la chamba. Entonces, hasta eso, que de pronto uno ve las publicaciones de dame like, guárdame, compárteme, no te cuesta nada, de verdad, se agradece mucho como autor que lo hagan. Entonces, si pueden seguir el trabajo de cada una, nos pueden encontrar en la revista o ahorita que cada quien diga sus redes, también está increíble. Creo que eso. Digan sus redes. Bueno, yo en todo me pueden encontrar como Berenice-RJ, o se meten ahí a cualquier cosa del Chamuco y ahí aparezco. Sí, porque además Berenice hace cápsulas informativas en las redes del Chamuco también. Sí, estamos ahí con una nueva sección recomendando libros y películas, así que eventualmente si se meten al Facebook o al YouTube de la revista, que estamos subiendo mucho material, por cierto, el evento que les dije de hace unas semanas, el aniversario, lo pueden encontrar en YouTube, está la plática de todas las mujeres que colaboran en la revista, que es la mitad de la planilla de cada mes. Tenemos también la plática con los chamucos, también la pueden ver si no la vieron. También hubo ahí otros eventos con otros colegas, con Augusto, Chelo, Jerge, el Fer. Entonces, métanse ahí al YouTube y pueden encontrar todo ese material. Y bueno, sí hago cápsulas. Era eso. Bueno, también tenemos un programa, Livo, yo y otros 3 amigos, en Reactor 105.7 FM, en el IMER. Todos los sábados a las 10 de la mañana pueden escucharnos. Hablamos sobre gráfica y música, invitamos a artistas urbanos emergentes, muralistas, fotógrafos, ilustradores, de todo. Entonces, todos los sábados a las 10 de la mañana por Reactor 105 nos pueden escuchar también. Bueno, yo voy a hacerle un comercial a la revista El Chamuco y los Hijos del Averno, que se distribuye de manera nacional, la pueden encontrar en cualquier puesto de periódicos y cuesta 30 pesitos la revista, que nos puede ayudar mucho a todos los autores que colaboramos ahí. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar como Idalia Candelas en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Y bueno, ahorita que voy a hacer mi segundo comercial, y es que pues aunque he tenido oportunidad de que me publiquen Planeta o Random House en México y en otros países, llegó un momento en que yo decidí hacer mi propio sello editorial, Candelas y Punto Libros, que es el stand que está aquí en la esquinita, que estamos en las ferias de la Brigada para Leer en Libertad y las y ferias más importantes del libro, porque me parece que es bien importante que las ferias del libro ya le están dando la importancia al cómic para que esté en ferias de libros y no en puestos de periódicos donde normalmente pensaría uno que solo van a estar. Y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Beatrix_G de gato, y bueno, ahí pueden ver todos mis alegatos tuiteros. Y en Instagram me pueden encontrar como _Beatrix.G de gato, o sea, son parecidas, pero como Beatrix G, ahí me pueden encontrar. No tengo Facebook. Y bueno, yo también tengo un pequeño sello editorial que se llama Nube 9. Y bueno, ahorita también traje algunas cosas por si alguien quiere adquirir. Hay una antología que, bueno, le edité, diseñé, produje, todo, sobre cómic poblano, que pues también es como un cómic ahí medio desconocido en la República de repente. Y bueno, tengo unos fanzines y hasta un libro ilustrado que hice. Entonces, bueno, también si a alguien le interesa, pues aquí conmigo puede adquirirlos. Y bueno, también pues la invitación a que lean la revista de El Chamuco, porque pues ahí creo que por 30 módicos pesos pues se pueden pitorrear de las cosas que pasan en el mes y también informarse por medio de pues periodismo en cómic, que varios de nosotros hacemos. O sea, sátira política y periodismo en cómic. Pues échenle ahí un ojito y pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias de estar aquí en esa.